un podcast de Cooperativa. Nosotros ya estábamos clasificados, incluso hubieron algunos cambios para dar descanso a Jorge Toro. Me acuerdo yo que no jugó porque estaba cansado, pero ya estábamos ¿Le pusieron la música de fondo? ¿Cómo? ¿Le pusieron la música de fondo? Le digo que se escuchaba. No, el celular. Ah, ¿está sonando? Sí. Ah, pero... En la música, no lo contesto, después me llaman. Bueno. Desde que tengo celular, esa es la música. Hasta ahí llegó, miremos, el fanatismo que se nos puso a nosotros por lo que hicimos. El capitán de la selección del 62 tiene hasta de ringtone el rock del mundial. Es parte de la cultura popular, un ícono de la hazaña del mundial chileno. Una canción alegre, pegajosa, con un ritmo que pegaba en su época y una letra que resume el ánimo de los anfitriones. Gol de Chile, un sonoro CHI y bailemos rock and roll. La canción nació fruto de un afán comercial que no tenía nada que ver con la música, como explica Jorge Rojas Cosio, hijo del director y pianista de los Ramblers, Jorge Rojas Astorga. Claro, bueno, mi padre cuando estaba, digamos, todo esto antes del Mundial, unos 3 o 4 años, estaba todo el mundo con la idea de hacer algún negocio en torno al Mundial de Fútbol. Entonces mi papá, como mi abuelo tenía imprentas, se imaginaba hacer gorritos, etcétera, y eso era toda una inversión de tiempo, de plata y de infraestructura después para poder vender y todo. Entonces un tío Carlos, que es tío de mi papá, era tío de mi papá y tío abuelo mío, se le dijo, oye, pero si tú te dedicas a la música, ¿por qué no haces un tema? Entonces ahí mi papá como que cayó y empezó a creó la letra en 3 días y después le puso la música. La canción, cómo no, se presentó en el Festival de Viña del Mar. Fue un exitazo. La grabaron y reestrenaron poco antes del Mundial, en mayo. Inundó las radios y vendió más de 80.000 copias solo en 1962. El hit traspasó fronteras y fue un éxito en todo Sudamérica. De paso, el rock del mundial de los Ramblers se convirtió en la primera canción especialmente dedicada a un mundial, décadas antes que la Copa de la Vida o el Waka Waka. Mira, la verdad que el rock del mundial marca varios hitos. Entre los hitos se habla de, y no lo digo yo, lo dicen expertos, digamos, que es un antes y un después en la música popular chilena. Y además de eso, el rock del mundial marca como el inicio del rock en Chile. Entonces, al final, el rock del mundial... El año es 1962 y por fin el mundial está aquí. Bueno, amigos oyentes, todo listo, todo dispuesto ya. Se va a iniciar el encuentro y está colocado el trío central de Chile, con los brazos en jarra, honorín Holanda, esperando el silbato. Declara inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1960. Cooperativa Podcast y Al Aire Libre presentan 1962. ...1962... cuando el mundo llegó a Chile. Colabora Centro de Estudios del Deporte. En este episodio, la fiesta del balón. Tengo algo para ti. Chile ya tiene casi 7,5 millones de habitantes. Se acerca la Copa del Mundo y el torneo ha impulsado fuertemente el consumo y el comercio.
Crecen las ventas de televisores, llegan marcas de bebidas hasta ahora desconocidas, lanzan figuritas asociadas al torneo. Un emprendedor lanza el primer álbum de láminas, por supuesto con la temática del Mundial, el primer álbum de Salo. Se impulsan grandes campañas publicitarias. Tengo algo para ti. La pelota Tony forma buenos deportistas. El regalo ideal para tus niños será siempre un juguete Tony. Esta temporada decídase por un combinado Bristol. A su elegante estilo primaveral se une. Viva tranquila y acuéstese sin deudas. Compre al contado o separando en tienda Amanda. Verá cuánta plata. Todo está listo para el Mundial. El día 30 de mayo, en que se van a inaugurar la Copa del Mundo, los 4 estadios simultáneamente. Desde Santiago de Chile se hará una cadena nacional para transmitir los 3 brevísimos discursos de Su Excelencia el Presidente de la República, del que habla a nombre de la Federación de Fútbol de Chile. Esa es la voz de Carlos Dittborn, uno de los 3 mosqueteros y formalmente el presidente del Comité Ejecutivo Campeonato Mundial de Fútbol 1962. Sin embargo, no alcanzó a ver realizada su obra. Carlos Dittborn falleció el 28 de abril de 1962, 32 días antes de la inauguración del Mundial, a causa de una pancreatitis aguda. El inesperado fallecimiento de Carlos Dittborn enlutó al deporte nacional y sus funerales fueron, en verdad, expresión del pesar que causó su muerte. Dirigentes y banderas acompañaron el féretro. Escuchamos a Pablo, hijo de Carlos Dittborn. A mí me resulta muy duro decir que el Mundial mató a mi papá, por así decirlo, pero me parece que con todo lo brutal que suena, está bastante cerca de la realidad, digamos. Bueno, él es cierto que era tal el entusiasmo que tenía que tampoco se cuidó, eso sin lugar a duda, porque mi papá había tenido un evento de salud del año 60, estuvo internado en la clínica de la Universidad Católica, y salió con muchas recomendaciones que yo creo que no fue capaz de cumplir por la actividad que le demandaba el Mundial. Así que están muy ligados, están muy cercanos y no nos podemos olvidar, y más de alguna vez he pensado que quizás necesité más papá que Mundial, digamos, y que me hubiese gustado tener quizás no un Mundial y sí un papá. Los homenajes no se hicieron esperar. El estadio de Arica fue bautizado con su nombre en agradecimiento a las gestiones realizadas por Dittborn para convertirla en sede mundialista. La decisión, por cierto, no cayó bien en otros lugares, pero en Arica aún hoy recuerdan al dirigente. Hay una que me quedó muy grabada, que es un poco más adelante, que vuelve mi papá de un viaje y había sido declarado persona no grata en un par de ciudades del norte, porque se había determinado que la subsede del norte iba a ser Arica. Ahora, Arica había hecho la pega y los otros habían confiado en que eran ciudades más grandes, ciudades más cercanas a Santiago, y que eso era mérito suficiente como para haber obtenido la subsede. Pero bueno, esto me toca muy de cerca porque en este momento yo estoy en Arica. Estamos hablando porque aquí se están rindiendo unos homenajes espectaculares por parte de la ANFA, la Asociación Nacional del Fútbol Amateur, y de la Municipalidad de Arica. Y el sentimiento y el cariño que hay por el Mundial del 62 es espectacular. Yo llegué hoy día a las 8 de la mañana y no he parado de conversar con autoridades que están dirigiendo diferentes eventos para la conmemoración de este Mundial. Y el 30 de mayo de 1962, en la inauguración del Campeonato Mundial de Fútbol, 2 de los hijos de Carlos Dittborn izaron las banderas de Chile y Suiza, rivales en el Estadio Nacional. En nombre del gobierno y del pueblo de Chile, me complace dar la más cordial bienvenida a todas las delegaciones extranjeras que han llegado hasta nuestro país a participar en este significativo acontecimiento que es el Campeonato Mundial de Fútbol. Declaro inaugurado el Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. Los 4 grupos del Mundial se disputaron en simultáneo. Ese miércoles 30 de mayo, Uruguay venció a Colombia en Arica. En Viña del Mar, Brasil superó a México. Argentina derrotó a Bulgaria en Rancagua.
en Santiago, La Roja recibía el cariño de toda la gente antes del estreno con los suizos. El recuerdo es de los mundialistas Jorge Toro y Manuel Astorga. A nosotros sí, los seguían porque cuando de la concentración que estábamos, que íbamos al estadio, lo seguían cantando el mundial. Entonces ese fue un acontecimiento inolvidable para la gente. En el trayecto de la concentración al estadio, cuando tuvimos que jugar, había, qué sé yo, era mucha la gente que salía al encuentro del bus que nos llevaba a nosotros. En todos lados fue igual. En la cancha, los suizos abrieron el marcador en el minuto 6. En el rechazo, pierde Jorge Toro. Va avanzando Weber, tira rápidamente para Tejuti. ¡Gol! ¡Gol suizo! Marcó el tanto el número 21, Buetri. Pero en el segundo tiempo, 2 goles de Leonel Sánchez y otro de Jaime Ramírez Banda pusieron el 3-1 para el debut triunfal de Chile. Levanta centro, entra la roja, va a cabecear frente al arco. Da ahora para Sánchez, tiene un En medio de la primera ronda, el 1 de junio, el legendario Louis Armstrong se presentaba en Chile. Su visita era parte de un programa de intercambio cultural promovido por la administración de John F. Kennedy. A propósito del Mundial y en medio de la Guerra Fría, los shows de Armstrong en Chile buscaban contrarrestar la presencia de la selección soviética y la presentación que por esos días daría en el país el ballet Bolshoi. La política internacional también era parte del Mundial del 62, pero en la cancha lo que estaba por venir no sería tan maravilloso como las canciones de Louis Armstrong. Yes, I think to myself, what a wonderful world. El 2 de junio, Chile se enfrentaba a Italia, en la que hasta hoy conocemos como la Batalla de Santiago. Poco antes del Mundial, algunas crónicas firmadas por 2 periodistas italianos encendieron los ánimos en Chile. El enviado especial del Corriere della Sera, Antonio Girelli, se quejaba de que el teléfono no funciona. Los taxis son tan raros como los maridos fieles. Un cablegrama a Europa cuesta un ojo de la cara y una carta aérea demora a lo menos 5 días. Su colega Corrado Pizzinelli, de Il Resto del Carlino, habla de la infinita tristeza de la capital chilena, que es el símbolo de uno de los países subdesarrollados del mundo y afligido por todos los males posibles: desnutrición, prostitución, analfabetismo, alcoholismo, miseria. Ambas crónicas fueron diligentemente enviadas desde Roma a Santiago y reproducidas por la prensa local en los días previos al partido entre chilenos e italianos. El ambiente, como no, era una caldera. Las 66.000 personas presentes ese día en el Estadio Nacional le dedicaron una estruendosa silbatina al seleccionado europeo. Y en la cancha la cosa no pintaba mejor. La primera falta ocurrió a los 12 segundos de partido. En el minuto 7, Giorgio Ferrini fue expulsado por golpear a Honorino Landa, pero como se negaba a abandonar la cancha, Carabineros tuvo que intervenir y escoltarlo a camarines, la primera de las 4 intervenciones de la policía durante el partido. Cada roce, cada infracción, provocaba una seguidilla interminable de reclamos y discusiones. Eso hasta el minuto 38 del partido, cuando el italiano Mario David derribó a Leonel Sánchez. Yo me vine acá y estuve un rato en el palo y yo no me la podía quitar. Seguramente me corrí para acá y aquí está, y de repente él me quedó aquí la pelota, me pegó aquí atrás y me botó y caí sentado. Y me quedó la pelota en el medio de las piernas. Y ahí empezó como que quiso sacármela de ahí, me pasó a rozar las penas y ahí donde yo me paré y le hice así. Mi papá era boxeador y siempre él me decía, si tú peleas por ahí, procura pegar un buen combo. Está buscando el córner, al parecer. Cayó Leonel Sánchez, le está quitando otra vez David. Hubo un puntapié, Leonel le aplicó un golpe, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Leonel Sánchez, ancora un puño. E a terra Davide. El puñete además fue un puñete de respuesta de Chile a Italia, porque el periodismo italiano había sido particularmente duro con Chile. Entonces fue un puñete que tuvo, ¿no es cierto?, muchísimos más simbolismos que el puñete propiamente tal. David le pegó 3 patadas a Leonel. El chileno se levantó y conectó un jab de zurda en el mentón del italiano, que cayó de espaldas. El árbitro dejó jugar.
una vez que terminaron las discusiones de lado y lado, hasta que 3 minutos más tarde Mario David le lanzó una patada voladora a Leonel Sánchez. Ahí sí fue expulsado del europeo, que dejó a su equipo con 9 jugadores. Prende una mechita. Algunos meses después, cuando Leonel Sánchez estuvo en el Milan de Italia por un breve tiempo, Mario David se convirtió en uno de sus mejores amigos. En el segundo tiempo, los goles de Jaime Ramírez Banda y Jorge Toro sellaron el triunfo chileno por 2-0 y la clasificación a cuartos de final. Presentando las imágenes del partido en la BBC, David Coleman saludó así: buenas tardes. El juego que están por presenciar es la exhibición de fútbol más estúpida, espantosa, desagradable y vergonzosa, posiblemente, en la historia de este deporte. Ese partido marcó un punto de inflexión en el campeonato, recuerda Gonzalo Fuyú, hijo del mundialista Alberto Fuyú. La batalla de Santiago demuestra a este equipo que estaba para competir con cualquiera. No solo, yo diría, porque el equipo estaba sumando resultados, no porque el equipo jugaba muy bien. Y a mí me da la sensación, por lo que me decía mi papá, que después de ganarle a Italia, bueno, se les abrió el apetito, claramente. Con la selección ya clasificada a cuartos, Fernando Riera ordenó algunos cambios para el último partido en la fase de grupos contra Alemania Federal. La Roja cayó por 2-0 y terminó segunda en el grupo 2. En la siguiente ronda, el rival sería la Unión Soviética, en Arica. La Unión Soviética tenía entre sus filas al entonces mejor portero del mundo, Lev Yashin, la araña negra. Ganaron su grupo venciendo a Yugoslavia y Uruguay y empatando a 4 con Colombia. Una selección formidable, campeona olímpica del 56 y monarca de Europa en 1960. Pero la historia estaba con Chile. En el minuto 10, Leonel Sánchez fue derribado a la entrada del área soviética. Toda Arica gritó penal, pero el árbitro, el neerlandés Leo Horn, cobró tiro libre. Un penal dentro del área de castigo que no marcó el juez Horn. Una falta visible. Va a servir el tiro libre correspondiente. Leonel Sánchez. El propio Leonel tomó la pelota, la acomodó y clavó un zurdazo hasta el fondo de la portería de Lev Yashin. Era el 1-0 al grito de justicia divina del legendario Julio Martínez en la Radio Agricultura. ¡Gol chileno! ¡Justicia divina! ¡Justicia divina, amables oyentes! ¡Era penales! Igor Chislenko puso el 1-1 en el 26 y 3 minutos más tarde, Eladio Rojas anotó el 2-1 con un potente remate desde fuera del área. De ahí en más, todo fue resistir, recuerda el capitán Sergio Navarro. Los rusos eran muy buenos. Eran muy buenos y fue un partido, yo creo que fue el partido que más nos costó. El segundo tiempo nosotros estábamos ganando el 2-1 ya, no nos dejaban salir prácticamente de nuestro sector con fútbol, sin golpes, sin patadas, con fútbol. El 10 de junio de 1962, Chile venció a la Unión Soviética en el estadio Carlos Dittborn de Arica. La Roja avanzaba a semifinales. El resultado ya era histórico. Ahora había que volver a Santiago para enfrentar al vigente campeón del mundo. Era la hora del choque con Brasil. A recoger, Zagalo, levanta centro, entra Marildo, controla Mamá, tira Garrincha, un costado, ¡gol! ¡Gol de Brasil! Garrincha. Bueno, Garrincha es problema sin soluciones, yo diría, para cualquier retaguardia. Con una velocidad endiablada. El gol a los 9 minutos. Y Garrincha, autor de la conquista. Brasil 1, Chile 0. Hay tiro de esquina favorable al conjunto de Brasil. En el próximo capítulo de 1962. No pudimos con Brasil. Eso todo el mundo conoce lo que es Brasil. Y decir eso no me avergüenza. Y Chile apunta la conquista del triunfo. Chile 1, Yugoslavia 0. Chile obtiene de esta forma el tercer lugar. Y especialmente nosotros los van a recordar porque hicimos un buen resultado, nos portamos bien. Bueno, yo creo que el fútbol chileno se profesionalizó enormemente, de un tanto... Fue 1962, cuando el mundo llegó a Chile. Una presentación de Cooperativa Podcast y Al Aire Libre. Colabora Centro de Estudios del Deporte.
cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar.